Voy a invitarlos que abran la palabra del Señor, hermanos, en Romanos, capítulo 10. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer el verso 8. Verso 8. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 10, verso 8 de Romanos. Vamos a leer unos 6 versículos, 7 versículos. Y la palabra del Señor dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. El verso 14, mire, esto aquí es donde vamos a centrar el mensaje en esta tarde, hermanos. Y son preguntas que el apóstol está haciendo en este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oremos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Yo sé que en esta tarde tú tienes una palabra para nosotros. Háblanos una vez más, Señor Jesús. Aquí estoy, solamente soy un vaso en tus manos. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Porque tú eres el que tienes el mensaje para tu pueblo en esta tarde, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que están presentes, Señor. Aún aquellos hermanos que no están, Señor Jesús. Te pido que donde estén, que tú los guardes y los bendigas, Padre mío. Que tú seas, Señor, con cada uno de ellos. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, de un tema importante para la iglesia. Porque la iglesia tiene una comisión, tiene una comisión, algo que nos encomendaron aquí en la tierra. Y si hay algo por la cual nosotros estamos aquí todavía, es porque el Señor nos ha encomendado el evangelio. Imagínense, hermano, yo a veces me pongo a pensar que si el Señor solamente quisiera salvarnos a nosotros, nos bautizaríamos y ahí nomás el Señor nos llevaría, nos muriéramos o no sé. Pero ¿sabe por qué el Señor nos deja con vida? Porque el Señor quiere que nosotros seamos el instrumento que Él va a usar para que otras personas conozcan a Él, para que otras personas vengan a Él, para que otras personas salgan de ese infierno, puedan entrar al reino de los cielos. Y esa es la razón por la cual somos iglesia. Esa es la razón por la cual el Señor nos dejó en esta tierra, estamos en esta tierra. Y en este pasaje que estamos leyendo de la Escritura, el apóstol Pablo se hace preguntas y todavía hace declaración también. Porque en el verso 8 dice, más, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, dice. Que prediquemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está consciente, hermano, que toda persona que conoce el Evangelio, que toda persona que escuche el Evangelio, esa persona tiene que quedar marcada, esa persona va a quedar, hermano, tocada por el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder para transformar, poder para cambiar, poder para salvar. Ese es el poder del Evangelio. Pero el apóstol Pablo en el versículo 14, pero dice: pero ¿cómo lo invocarán si no hay nadie que les predique? Aquel en cual no han creído. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y una persona, para poder creer, tiene que primero escuchar. Una persona, para poder creer en el Evangelio, para poder creer en nuestro Señor Jesucristo, primero alguien tiene que tomarse el tiempo. Alguien tiene que tomarse, hermano, el tiempo para predicarles, para hablarles de las maravillas, de los prodigios, de lo maravilloso que es nuestro Dios. Alguien tiene que presentarle el Evangelio. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo lo invocarán si nadie les predica? Nadie les dice gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo va a creer la gente en aquel que todavía no han oído? Y este es un mensaje para todos nosotros, hermanos. Y también los amigos que están en esta tarde, porque hay personas que lamentablemente todavía no les ha llegado el Evangelio, hermanos, porque todavía no han tenido esa oportunidad que un hermano, una hermana, una persona se siente con ellos y les explique el Evangelio, les hable del Evangelio del Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, vigilantes como cristianos, como hijos del Señor. Donde quiera que nosotros salgamos, donde quiera que nosotros andemos, tenemos que llevar este mensaje, porque en aquel día el Señor nos va a demandar por cada persona en la cual no le hablamos, en cada persona por la cual no le anunciamos este Evangelio. Dios nos va a demandar en aquel día. Pero también Dios va a demandar en aquel día aquellas personas que han escuchado este Evangelio y lo han escuchado y se han sentado con él o con ella y han estado escuchando este Evangelio por años y por años, pero también lo han rechazado este Evangelio. El Señor también en aquel día lo demandará. Y no es el trabajo nuestro condenar. Dios se encargará de eso. No es el trabajo nuestro juzgar. Dios se encargará de eso. El trabajo de la iglesia, hermano, el trabajo de todos nosotros es predicar las buenas nuevas de salvación. El trabajo de cada uno de nosotros es llevar este Evangelio, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si nadie les ha hablado de este Evangelio? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo oirán? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay veces nosotros tenemos el concepto de la predicación, que es estar detrás de un púlpito, y es estar con un micrófono en mano, y es estar en una... No, hermanos, la predicación es ir y anunciar el evangelio a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, al compañero de la escuela, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo. Ahí tú te conviertes en un predicador de la palabra. Cuando le hablas a alguien, cuando le predicas a alguien de la salvación. Porque hay veces tenemos ese concepto de que el hermano es predicador porque predica detrás de un púlpito. No, hermano. Tú eres un predicador desde el momento que tú le hablas a una persona en la calle. Desde el momento que tú le hablas a una persona en tu trabajo. Tú eres un predicador de la palabra. Tú estás anunciando las buenas nuevas de salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces en esta tarde, hermanos, vamos a centrarnos en el tema de cómo se salvarán. ¿Cómo se salvará este mundo? ¿Cómo se salvará esta gente que anda en drogas? ¿Cómo se salvarán esta gente que anda en el pecado? ¿Cómo se salvarán estas gentes? Gloria al nombre del Señor Jesús, que están apartados del Señor. Se salvarán cuando nosotros abramos nuestra boca, pero no para hablar mal de nuestro prójimo, no para hablar en mal de nuestra iglesia, no es para hablar en mal del vecino. Es cuando nosotros abramos nuestra boca y empecemos a enseñar, a predicar la palabra del Señor. Es cuando nosotros empecemos, hermanos, a hablar las cosas, las maravillas de Dios. Ya no es tiempo. Ya no es momento de seguir perdiendo nuestro tiempo en hablar cosas que no tienen edificación, en hablar cosas que no traen ninguna ayuda a nuestro prójimo. Ya es tiempo de que nuestro prójimo sienta, que nuestro prójimo, hermanos, tenga eso de que cuando está cerca de nosotros, nosotros estamos hablándole de las maravillas de Dios. Nosotros estemos dando testimonio del poder de nuestro Dios. Nosotros estemos hablando a nuestro prójimo de la salvación. Ya es tiempo que como iglesia activemos ese llamado, activemos ese compromiso que tenemos delante del Señor, porque nosotros tenemos un gran compromiso delante de Dios. Como le digo, hermanos, si Dios solamente quisiera salvarnos, nos bautizamos y ahí nomás morimos, pero no, el Señor nos deja aquí para que prediquemos su palabra. Por gracia recibiste, demos también nosotros por gracia. Gloria al nombre del Señor Jesús. A menudo toda persona, hermano, todos nosotros queremos muchas veces que nuestros familiares escuchen del Señor, que nuestros familiares lleguen a los pies de Cristo. Y yo no sé usted, yo hay veces le he orado al Señor y le digo: Señor, envía a una persona que vaya y le predique a mi hermano, a mi hermana allá en mi país, a mi abuela allá en mi país, a mis tíos allá en mi país, a mis primos que andan en las drogas. Señor, envía a alguien que vayan y le prediquen allá. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay veces me pregunto yo mismo: ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Si yo quiero que allá vayan y le prediquen a mi familia, aquí hay otros familiares de otros hermanos que están clamando.
una madre que quedó en El Salvador, en Honduras, un padre que quedó allá en Nicaragua, una madre que quedó en México, clamando por ese hijo que anda en droga en este país y tal vez está en el estado de Maryland, aquí alrededor de Columbia, y ese padre clamando para que alguien le hable del evangelio a su hijo, y aquí estamos nosotros. Y aquí estamos nosotros, esperando que tal vez un ángel venga y nos diga, esperando tal vez que algo suceda, algo extraordinario suceda para que podamos ir y predicar el evangelio, ir y buscar a las almas que están perdidas en el mundo. Y hay padres, hay familiares que están clamando por su hijo, por su hija en este país que tal vez anda perdido. ¿Y sabe quiénes somos o quiénes son el instrumento que Dios va a usar? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que vamos a llevar el evangelio. Somos nosotros los que vamos a llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas que están perdidas. Y es momento, ya es momento, hermano, de levantarnos. Ya es momento de decir, voy a aprovechar el tiempo que Dios me está regalando, el tiempo que Dios me está dejando en esta tierra. Voy a aprovecharlo para trabajar en su reino. Voy a trabajar. Porque algunos tal vez están esperando que les den un micrófono y que de aquí empiece. No, la predicación empieza allá. La predicación empieza allá. Y mira, no necesitas ser un gran erudito en la palabra para hablarle a alguien de Cristo Jesús. Hablémosle lo que Dios ya hizo contigo, lo que Dios ya hizo en tu vida. Hablémosles a esas personas lo que Dios hizo en tu matrimonio, lo que Dios hizo con tu familia, lo que Dios sigue haciendo en tu vida, el milagro de sanidad que Dios hizo contigo. Hay muchas personas que están con cáncer, hay muchas personas que están con una enfermedad terminal, que tal vez en un momento estuviste tú, pero alguien te habló del Señor. Y esa persona está esperando que alguien le hable del Señor para que pueda salir de esa situación. Así como un día nosotros pudimos salir de esa situación, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces es momento de despertar. Es momento de despertarnos y preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aprovechando el tiempo que Dios me está dejando en esta tierra para trabajar en su reino? Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo creerán en aquel si no han oído? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo creer en Jesús, hermanos, si jamás han oído de Él? Si jamás, y mire, y no es que tal vez no hayan oído, o hay veces han medio oído de Jesús. Pero ¿sabe qué? Ahí hay voces que están hablando de Cristo, habemos voces, pero yo creo que en estos tiempos hay más voces que están hablando en contra del Señor, a esas almas. Y nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el trabajo de ir y predicar este evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo creerán en Jesús si jamás han oído de Él? De Jesús. De Jesús. Y tenemos que saber anunciar, hermano, el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, no son reglas, no son leyes. El reino de los cielos es amor,
es perdón. El reino de los cielos es la reconciliación que Dios tiene con el hombre. El hombre estaba perdido. Mire, nosotros no hemos hecho nada, hermano. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él vino a redimirnos. Y eso es lo que le vamos a decir al mundo. Vení a Cristo porque Él ya te redimió. Ya Él pagó el precio. Ya Él lo pagó. Ya Él pagó el precio. Y ayer estábamos escuchando, hermano, en las conferencias. Ya la mies es mucha, los obreros poco, dice. O sea, la cosecha ya está allá en la calle, ya está en el mundo la cosecha. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos pocos. Son pocos los evangelistas, son pocos los que estamos predicando al borracho, al drogadicto, aún al empresario, al abogado, al doctor. Es que para Dios no hay límites, hermano. Hay veces nosotros pensamos de que porque nuestro jefe tiene casa, tiene carros, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro, no necesita del Señor. Son gente que también necesita del Señor. Todos necesitamos del Señor y a todos se necesita darle este evangelio. A todos necesitamos predicarle esta palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo creerán si no han oído? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo creer en Jesús si jamás hemos oído de Él o han oído de Él? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo en ellos se va a despertar una fe si no han oído del Señor? ¿Y sabe cómo viene la fe? ¿Cómo se despierta la fe en el hombre? En el pecador. Viene por medio de la palabra del Señor. En el mismo capítulo de Romanos 10, verso 17, así dice: así que la fe viene por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios. Por eso, hermano, a mí, hermano que estás en esta tarde, cuando tú tengas tu compañero de trabajo, mire, siempre predícale la palabra. Tal vez en la primera vez, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y más veces no va a poder entender, no va a tomar decisiones, pero sigue predicándole la palabra, porque dice: por el oír la palabra viene la fe. Y un día, cuando nosotros acordemos, esa persona, la fe le va a empezar a crecer. Cuando nosotros empecemos a hablarle: Cristo te ama, Cristo tiene planes para ti, hay una salvación que Dios quiere darte, hay una salvación para ti, hay un reino de los cielos preparado. Aleluya. Y en lo que tú predicas la palabra, en lo que tú le dices a un familiar, a un hermano, una hermana, ellos van creciendo la fe. Y un día ahí va a nacer esa fe en el corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, amigo, que estás en esta tarde con nosotros. Y yo sé, hermano, mire, no hay nadie que pasa lucha más grande que una persona que esté empezando el camino de Dios. Porque una persona que esté empezando el camino del Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? Tiene amigos que lo van a empezar a juzgar, a empezar a decir: ¿y tú para qué vas a la iglesia? Mira que eso aquí, y le empiezan a decir tantas cosas a nuestros amigos, y eso lo desanima. Pero en esta tarde, amigo que estás con nosotros, hermanos que están, nuestra hermana Norma, José, nuestra hermana Jessica, los otros hermanos que están con nosotros, mire, sigan escuchando la palabra del Señor. No dejen de escuchar la palabra del Señor. Aunque allá hagan voces, aunque allá digan cosas, sigan escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer fe al corazón. Y un día la venda se caerá, porque ese es el poder del evangelio.
El poder del evangelio, dice, el evangelio es poder y poder de Dios, poder para salvar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo van a creer? Van a creer cuando empiecen a oír la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y como le digo, hermanos, mucha gente ha escuchado del Señor. Mucha gente sabe cosas de Dios, pero no es lo suficiente. Yo creo que necesita la iglesia activarse. Yo creo que necesita la iglesia trabajar para que estas personas puedan completar y puedan estas personas un día recibir esa palabra y atesorar esa palabra en sus corazones, para que la fe de ellos crezca y puedan creer en este Dios que nosotros servimos, en este Dios que nosotros predicamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Y tenemos un ejemplo, hermanos, en la palabra del Señor, de nuestro mismo Señor Jesucristo. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio, dice la palabra del Señor que a los 33 años Él fue crucificado, pero Él no desaprovechó ningún tiempo. Desde el momento que Él empieza su ministerio, 3 años de ministerio, Él empezó a trabajar. Él hizo todo lo que tenía que hacer para darnos testimonio a nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mire el trabajo del Señor, hermanos. Él recorría todas las ciudades y aldeas. Y usted piensa que andaba en un carro como el de usted, como el mío. Nosotros nos da pereza salir en el carro. Nos da pereza andar acelerando el carro. Jesús salía a pies. No, mire que cuando iba a entrar a Jerusalén, Él no tenía ni un burro. Tuvo que mandarlo a prestar. Algunos de nosotros tenemos 3, 4 carros, 5 carros. Ni en así. Ni en así, hermano. Entre más bendecidos somos, muchas veces más malagradecidos somos con el Señor. Jesús salía a predicar por la aldea, por las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él no descansaba, hermano. Y eso aprendieron sus discípulos. Los discípulos aprendieron de su maestro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Imagínense qué hubiese hecho Pablo con todos los recursos que nosotros tenemos a mano hoy en día. ¿Qué pudieron haber hecho los discípulos con todos los recursos que nosotros tenemos a mano hoy en día? ¿Qué pudo haber sido el Señor Jesucristo con todo el recurso que nosotros tenemos a mano hoy en día? Mas sin embargo, hermano, a pesar que no tenían los recursos que teníamos nosotros, hicieron mucho más de lo que ahora muchas megas iglesias, muchas congregaciones grandes, muchos predicadores preparados, muchos predicadores dotados con todas las cosas, no lo han hecho en estos tiempos, porque todo estaba en la disposición del corazón. Ellos lo que hacían, lo hacían por amor. Ellos lo que hacían, lo hacían con pasión. ¿Por qué, hermanos? Porque amaban la obra de Dios. Porque amaban la obra del Señor.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Estaban comprometidos con el reino de Dios. Y es lo que en este tiempo necesita cada uno de nosotros, hermanos, como hijos del Señor, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Necesitamos un compromiso con el Señor, un compromiso con su obra. Él nos dejó aquí para predicar su palabra, para ir y alcanzar al perdido. Y estoy seguro que en estos ayunos, en estas actividades que nosotros hacemos, hermano, porque no, miren, no malinterpretemos, no es que un hombre trae, no es que el hermano Valverde trae el poder, no, es Dios que está en él. Nosotros hacemos estas actividades, ¿sabe para qué? Para prepararnos como iglesia, para hacer algo como iglesia y decir, ese día vamos a traer almas al Señor, ese día vamos a traer personas al Señor. Y algunos lamentablemente, teniendo personas a su alrededor necesitadas del Señor, algunos vamos a cerrar la boca y no vamos a abrirla para invitar, para predicarles del evangelio del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Algunos no predicamos la palabra del Señor porque ya nos da pena, porque tal vez tu compañero ya te conoce, el compañero de trabajo, tu jefe, tu jefa, tu empleado, no sé. Y muchas veces nos da pena ya decirles de Dios porque ya conocen nuestro testimonio. Pero en esta tarde, hermano, yo te digo, nunca es tarde. Y yo creo que podemos empezar. Podemos empezar nosotros a predicar el evangelio, a hablarle al Señor, a hablarle a las personas del Señor, a hablarle al pecador, a hablarle que hay esperanza en el Señor, a hablarle que hay una puerta de escape del pecado, a hablarle que hay una salida del alcoholismo, hay una salida de la drogadicción, hay una salida del pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esa salida solo la encontramos en la palabra, solo la encontramos en Cristo Jesús. Es tiempo de retomar, es tiempo de anunciar, es tiempo de predicar la palabra del Señor, hermanos. Ya no es tiempo de estarnos peleando uno a otro, ya no es tiempo de estar hablando uno a otro, ya no es tiempo de estar, hermanos, murmurando ahí. No, es tiempo de ir y buscar al perdido. Es tiempo de ir y buscar a todo aquel que necesita del Señor y predicarles la palabra. Porque el Señor nos va a demandar en aquel día al amigo que lo tuvimos enfrente, al familiar que lo tuvimos enfrente, a nuestro compañero de trabajo que lo tuvimos enfrente y nunca le hablamos del Señor Jesucristo. Aún a tu esposo, a tu esposa que todavía no conoce del Señor Jesucristo, necesitas hablarle del Señor. Y muchas veces tal vez no vamos a tener que abrir nuestra boca. ¿Sabe cómo van a conocer de que tú, o cómo van a ver ellos que tú conociste al Señor? Cuando ellos miren tu testimonio. Cuando ellos miren ahora cómo tú actúas, cómo tú hablas, cómo tú haces las cosas hoy en día. Hoy, antes era así, ahora soy del Señor, ahora estoy en el camino del Señor y Dios ha transformado, Dios ha cambiado mi vida. Y eso es un gran, aleluya, esa es una manera de cómo nosotros predicamos el evangelio. Es por medio de nuestro testimonio. Es por medio de cómo nosotros nos conducimos en este mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero Jesús recorría entonces todas las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y al ver, mire, porque esto es lo que
realmente necesitamos nosotros retomar. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, hermano, y esto no fue que el Señor miró a un poco de pobres, a un poco de gente que no tenía recursos, no. Él miró en un ámbito espiritual a esta persona. Él miró de un ámbito espiritual a este pueblo. Dice que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y sabe qué es lo que significa esa palabra, ovejas que no tenían pastor? Es una ovejita que anda sin la protección. Es una ovejita que andaba sin la bendición. Y así anda el mundo hoy en día. Como oveja perdida, sin la protección del Señor, sin la bendición del Señor, a la aventura que algo le va a pasar en ese mundo. Y como les digo, hermano, el hecho de que una persona tenga dinero, tenga riquezas, tenga bienes, no quiere decir de que esta persona está bien espiritualmente. Esta persona tiene una gran necesidad del Señor, y esa necesidad solamente la va a poder suplir cuando nosotros empecemos a hablarle de ese evangelio de poder. Nosotros empecemos a hablarle de este Cristo que transforma, de este Cristo que cambia, de este Cristo que trae esperanza a su vida. Y ahí es donde el Señor entonces levanta la mirada y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi hermano hoy lo explicó, y lo explicó bien. Ya la cosecha está ahí, porque dice: la mies es mucha, los obreros. ¿Sabe cuál ha sido el problema del evangelio? Ha sido los obreros. No es que el Señor no quiera salvar. No es que el Señor no tiene personas que quiere salvar. Sí hay personas que Dios quiere salvar, pero el problema ha sido los obreros, porque los obreros han sido pocos. Los obreros siguen siendo pocos. Rogar, por eso hay que rogar, por eso hay que pedir que el Señor envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies. Gloria al nombre del Señor Jesús. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten como obreros, obreras desde el Señor, que digan: aquí estoy, Señor, me pongo en tus manos para que tú hagas conmigo, para que tú me envíes como donde tú quieras que yo hable. Voy a hablar de tu palabra. Aquí estoy, Señor. En mi trabajo antes me conocían que era un mal hablado, en mi trabajo me conocían que era un borracho, en mi trabajo me conocían que era un vago. Ahora me van a conocer que soy tu hijo, ahora van a conocer de ti, ahora van a saber de ti. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay muchos que venimos del mundo, hermano, con tantas habilidades. Mire, hay veces en el mundo no nos daba vergüenza hacer todo tipo de cosas, y ahora venimos al camino del Señor. ¿Sabe qué? Hasta hablarle a alguien de Cristo nos da pena. Y antes no te daba pena invitar a cualquier persona al vicio. Antes no te daba pena llevar a cualquier persona al mundo, a la fiesta, a decirle aquí. Antes no nos daba pena eso. Pero ahora, ¿por qué nos da pena decirle a alguien lo que Cristo hizo en mí, lo que Cristo hizo contigo? ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo nos siga cerrando la boca?
Necesitamos hablarle a todos nuestros amigos. Necesitamos hablarle a todas las personas que conocemos que Cristo, hermano, es la respuesta para su vida. Que en Cristo hay esperanza para ellos. Y mire, ahí tenemos algunos tratados. Y dijimos, algunos hermanos vamos a salir a evangelizar. Yo sé que para muchos de nosotros esto es nuevo. Yo tal vez unas 2, 3 veces que me acuerde he salido a la calle a evangelizar. Muchos años atrás. Me acuerdo allá en la ciudad de Gates, por como 2 o 3 veces salí. Pero como no era lo que nosotros hacíamos, pero vamos a salir. Vamos a ir. Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Tal vez ahí en la calle te vas a encontrar un hijo, una hija que una madre está clamando por él, por ella. Y vas a ser tú el instrumento que Dios va a usar para llevar esta palabra, para llevar ese mensaje, para traerla a los pies del Señor. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que una oración sea contestada en la vida de alguien. Vamos a ser ese instrumento en las manos del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Ya el Señor viene por su iglesia. Ya el Señor viene con su pueblo. Pero ¿sabe qué? Él está esperando todavía cosecha. El Señor está esperando almas todavía que vengan a sus pies. El Señor está esperando vidas transformar, vidas cambiar, matrimonios cambiar. Y nosotros somos ese instrumento que Dios va a usar para llevar el evangelio del Señor. Y quiero decirle en esta tarde, hermanos que están en esta hora aquí, prediquemos la palabra. Mire, que pronto aquí tengamos el problema de que ya no podamos estar aquí, porque necesitamos un espacio, porque muchas almas van a venir al Señor, muchas vidas van a venir al Señor, porque Dios, hermano, es fiel a su promesa. Y vamos a ver cómo Dios va a enviar, cómo Dios va a traer personas. No hay gozo más grande, hermano, ver una familia transformada, un matrimonio restaurado, un hombre, una mujer que no daban nada, no daban esperanza por ella, por él, pero Cristo llegó a su vida y Cristo vino a traer esperanza, a traer vida para esta persona. No hay nada mejor que eso, hermano. Pero para poder ver realizado esas cosas en la vida de otras personas, necesitamos levantarnos nosotros como obreros y como obreras del Señor y decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. No me voy a avergonzar del evangelio, porque tenemos que tener esa convicción que tenía el apóstol Pablo, que decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, poder para transformar, poder para cambiar vida. Ese es el evangelio del Señor. Voy a pedirte que te pongas de pie en esta tarde. Aleluya, Señor. Yo quiero invitar a la iglesia en esta tarde, hermanos. Pidámosle al Señor que abra nuestra boca. Digámosle al Señor: Señor, voy a abrir mi boca a toda persona que mire, cuando ande en la tienda, cuando ande en el mercado, cuando ande en mi trabajo, cuando ande en mi escuela. Ahí voy a abrir mi boca y voy a anunciar, voy a predicar tu verdad. ¿Sabe qué me gustó el día sábado cuando estuvieron las hermanas, el ministerio ella? Aquí estaba una muchacha que es Olga. Ella es una realtor, una mujer que tiene buen negocio, buena. Pero ¿sabe qué? No le hace. El hecho de que alguien tenga buen negocio, buen trabajo, no quiere decir que no necesita del Señor. Y gloria al Señor por la hermana, el hermano que le invitó.
Porque el Señor no vamos a hacer excepción de persona. Si usted trabaja con un doctor, con una doctora, si usted trabaja con un abogado, si usted trabaja con alguien que tiene dinero, predíquele la palabra de Dios, porque también él o ella necesita la salvación. Porque también él y ella tienen una necesidad en su vida. No, mire el Señor lo que le dijo: ven, porque instrumento útil me esté para llevar mi nombre en presencia. Aún Ananías, cuando el Señor lo manda y le dice a Ananías: Señor, yo he escuchado de ese hombre. Como que Ananías está rehusándose a ir donde el apóstol Pablo y ponerle las manos y orar por él. Pero le dice el Señor: ven, porque instrumento me es para llevar mi nombre en presencia. Gloria al Señor Jesús. No hagamos excepción de persona. Si tiene dinero, prediquémosle la palabra de Dios. Si no tiene dinero, prediquémosle la palabra del Señor. Todos necesitan del Señor Jesús. Todos necesitan la salvación de su alma. Voy a invitar a la iglesia en esta tarde, hermanos. Vamos a entregar nuestro ayuno. Yo los invito, hermanos, que ayunemos durante estos 21 días de ayuno. Oremos por nuestros amigos, compañeros de trabajo. Mire, si usted tiene familiares en su país, ore. Es que la salvación no es que la gente venga a esta iglesia, no, que la gente vaya a donde sea que vaya, pero que encuentren la salvación. No estamos aquí para llenar este templo, estamos para llenar el reino de los cielos, estamos para llenar el reino del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Pasa, hermano, pasa, amigo.